Queridos amigos, nuestra cita dominical, nuestra cita como comunidad creyente, nuestra cita con la palabra del Señor. La Iglesia celebra hoy el 11º domingo del tiempo ordinario y nos propone como luz de meditación un trozo del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Nos encontramos acá hoy con esta hermosa invitación en la enseñanza de Jesús para ir descubriendo más y más lo que significa el reino de Dios. Según las parábolas, este reinado soberano del Señor no es una cuestión de poder, ni de fuerza, ni de grandeza. Podríamos decirlo de esta manera: el mismo Señor hizo una clara opción: la sencillez, la pobreza, la humildad, la debilidad. De hecho, ese es el testimonio permanente de toda la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, de una pareja anciana y estéril, Sara y Abraham, hizo brotar una descendencia tan numerosa como la arena de la playa o las estrellas del cielo. Al profeta Elías, el Señor se le manifestó un día, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto fuerte, sino en la suave brisa. Un día, movido por compasión, escogió a un tartamudo, a Moisés, para que presionara al faraón y para que sacara luego a su pueblo de la esclavitud. En otro momento, puso su mirada sobre un sencillo pastor, David, para que enfrentara y venciera al gigante filisteo, y a este hombre sencillo y humilde un día lo convirtió en rey. El Señor prefiere la sencillez, el Señor prefiere la pobreza y la debilidad. Por eso, su Hijo eterno se hizo hombre en las entrañas de una mujer humilde y pobre. Jesús pasó la mayor parte de su vida como un desconocido, oculto en su hogar. Y luego, en cumplimiento de su misión, fue identificado como el hijo de un artesano. Incluso fue despreciado por su origen humilde. A la vez que fue amado por muchas personas, fue odiado por otras. Jesús fue difamado, fue calumniado, fue maltratado y fue llevado a la muerte en una cruz. Me parece importante afirmarlo nuevamente. El Señor prefiere la sencillez, la pobreza y la debilidad. Y haciendo eco a uno de los textos de San Pablo en la carta a los Corintios, para unos eso es escandaloso, para otros eso es una necedad, pero otros, los creyentes, descubrimos que así es como se manifiesta la verdadera sabiduría,
Y así es como actúa el verdadero amor, que tiene la capacidad de dar vida y de salvar. Insistámoslo, el Señor prefiere la sencillez, la pobreza y la debilidad. En esa sencillez, en la aparente fragilidad de su acción, el Señor realiza una obra de crecimiento, porque su amor tiene una fecundidad inagotable. Y esas son las parábolas que hoy nos propone el Evangelio. El reino de Dios es como la semilla arrojada en el campo, germina y crece sin saberse cómo, pero su crecimiento es seguro. La semilla, después el tallo, después la espiga, después el grano en la espiga y después la cosecha. El reino de Dios es como el grano de mostaza. Al sembrarlo es la semilla más pequeña, pero luego crece y llega a ser tan grande, enorme, que acoge a las aves del cielo. El Señor prefiere la sencillez, la pobreza y la debilidad. Pero estas dos parábolas pueden ser leídas también como una invitación a la misión. Realmente quien asegura la fecundidad de la misión es el Señor. Él hace brotar vida exuberante de lo pequeño. Él es capaz de levantar el árbol que está caído y hace reverdecer el árbol seco. Pero a nosotros, como comunidad creyente, nos corresponde hacer la siembra. Cuando el evangelista Marcos escribe este evangelio, seguramente se encontró con los primeros cristianos que esperaban frutos inmediatos de su acción misionera. Muy posiblemente llegaron a desanimarse, porque sencillamente no aparecían los frutos de su trabajo. Y eso es algo que puede sucedernos también a nosotros hoy, porque los frutos de nuestros esfuerzos de evangelización a veces no son tan visibles. Sin embargo, a nosotros nos corresponde lanzar la semilla. Tengamos en cuenta un pequeño detalle. Jesús no habla de sembrar la semilla, sino de lanzarla, esparcirla por todo el terreno. Y qué bueno es eso. Los terrenos en los cuales todos vivimos son diferentes. En la casa, en el trabajo, en el campo, en la vereda, en la ciudad, son distintos terrenos y nos corresponde esparcirla. La semilla es la palabra de Dios. Ella tiene vitalidad propia, ella tiene fecundidad propia. La fuerza de su crecimiento es irresistible. Se trata de una semilla que crece por sí misma, no por nuestros esfuerzos. Incluso ella es capaz de enfrentar las dificultades y las resistencias del terreno. A los primeros cristianos les tocó aprender a trabajar sin impaciencia. La imagen que utiliza San Pablo en alguno de sus textos es muy interesante. Unos son los que siembran, otros son los que cosechan. Pero solo el amor del Señor es el que asegura la fecundidad de la obra. La palabra es como la semilla de mostaza, muy pequeña, pero se convierte en un gran arbusto que acoge a las aves. Y ese gran arbusto es la palabra misma, la palabra del Señor que acoge, que tiene la capacidad de suscitar y de crear unidad. Pero también ese gran arbusto es la comunidad creyente, somos nosotros. Nunca debemos pretender ser un grupo de poder y de fuerza. Somos una comunidad servidora del reino de Dios, anunciadora del Evangelio y servidora de nuestros hermanos. Como ese arbusto de la parábola, somos una comunidad de acogida, de amistad y de fraternidad. Gran anuncio el de la palabra de Dios hoy. El reino de Dios se está construyendo aquí y ahora. No de una manera espectacular, ni con la fuerza, ni con el poder y menos con la violencia.
El reino de Dios se está construyendo aquí y ahora. Jesús lo hizo presente y de él surge también nuestra propia comunidad como una comunidad nueva, una comunidad misionera, una comunidad que tiene que esparcir por todo lado, en todo terreno, la semilla de la palabra del Señor. No lo olvidemos, tengámoslo muy en cuenta. El Señor prefiere la sencillez, la pobreza, la debilidad. Para unos eso es un escándalo, para otros es una necedad. Para nosotros, los creyentes, es como se manifiesta la sabiduría verdadera y cómo actúa el amor verdadero con capacidad de dar vida, vida plena. Les deseo, mis queridos amigos, un domingo muy lleno de bendiciones. Hasta pronto.